Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva cápsula que tenemos para poder hablar sobre derechos humanos de la organización de Toastmasters International. Este podcast que estamos realizando es parte de un proyecto de certificación como los que maneja nuestra organización alrededor del mundo en más de 140 países. Hasta el día de hoy tenemos la oportunidad de haber logrado que se certifiquen una enorme cantidad de socios alrededor del mundo, más de 90 años trabajando en las habilidades de comunicación y liderazgo. Y hoy, para hablar de derechos humanos en materia penal, tenemos un gran especialista. Él es el doctor Rodrigo Ortiz El Jure. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, muchas gracias por invitarme al podcast y saludando a todo tu auditorio. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por habernos aceptado la invitación. Y pues quisiera empezar, si me lo permites, presentándote para que todo el mundo te conozca y sepa cuál es esa enorme trayectoria que tú tienes. Él es doctor en Derecho Penal por la Universidad del Sur, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Sur también, especialista igualmente en el curso de secretarios del Poder Judicial Federal. Es titular del corporativo jurídico Ortiz El Jure y Asociados, vicepresidente regional para el sureste mexicano de la CONCAM, subdelegado en Yucatán de la Organización Mundial de Abogados, secretario de Derecho Penal del Colegio de Postgraduados en Derecho de Yucatán y director general de la Asociación para la Igualdad de las Mujeres y Hombres y una Cultura de la Paz, mejor conocida como AIPAS. Adicional a ello, pues tiene una extensa carrera como docente dentro de diferentes instituciones en el estado de Yucatán y por supuesto también el haber sido nombrado en su momento, que sé que fue un honor, el defensor general del estado de Yucatán. Así que vamos ahora a recibirte, Rodrigo. Por supuesto, sabes que con todo el ánimo del mundo, teniendo la oportunidad de tener un especialista de tu talla, y quisiera que empezaras platicándonos un poco de esta vinculación que existe entre los derechos humanos y el derecho penal. ¿Qué derechos humanos se ven involucrados en materia penal? Es una pregunta muy interesante y es una pregunta de las más discutidas por todos los juristas. ¿Por qué? Porque para contestarla tenemos que ver diversa legislación internacional y legislación nacional, legislación de México. Para comenzar, te puedo decir algunos brevísimos aspectos de la legislación internacional, tomando como punto de partida la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta declaración, que es un catálogo de varios artículos que nos trae diversos derechos humanos, los más importantes son el artículo 3 que nos menciona los derechos de la vida, la libertad y la seguridad que todas las personas tienen a su alcance. También el artículo 5 nos habla de que nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 8 nos habla del recurso de efectivo, de una tutela efectiva. Y el artículo 9 de las detenciones que no pueden ser arbitrarias. El artículo 10 nos da el derecho del derecho humano a acudir a un tribunal imparcial. Y de los más importantes, el artículo 11 nos habla de que toda persona que es acusada de un delito tiene derecho a que se le presuma inocente. Rodrigo, ¿por qué es tan importante respetar estos derechos humanos en materia penal a comparación de otras áreas del derecho? Digo, yo sé que los derechos humanos están en todas las disciplinas del derecho, pero ¿por qué en materia penal cobran una vital importancia? La respuesta es sencilla, Ángel, por la libertad. Es la única materia que puede ver con la libertad de las personas, que es el bien más importante de cualquier ser humano, obviamente después de la salud. La libertad, si no se respetan los derechos humanos de los inculpados, pues una persona inculpada puede obtener su libertad. Y si no se respetan los derechos humanos de las víctimas, pues imagínate, podría ser tan grave como que no se les repare un daño o que puedan verse afectados en otros ámbitos. Pero hoy en día, algo de lo más importante del derecho penal es que no solo nos habla de la libertad, sino que una persona inculpado de un delito también puede perder los derechos de familia y los derechos de patrimonio. Es decir, para pagar la reparación del daño, pues se le pueden quitar sus propiedades y si cometió un delito en contra de un familiar, pues pierde los derechos de familia. Decía por ahí Miguel de Cervantes, ¿no? La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Sin lugar a dudas, eso vuelve tan importante, como tú nos dices hoy, el derecho humano en materia penal. Ahora me gustaría también si nos puedes compartir, yo sé que tú has sido un gran defensor en materia de derechos humanos, ¿cómo has defendido los derechos humanos desde el ámbito penal?
Claro, pues, bajo diversas cuestiones. Primero, cuando fui defensor general de Yucatán, me tocó ver más del 90% de las defensas de todas las personas inculpadas por algún delito. Es decir, me tocaba velar de que sus procesos fueran en debido respeto a los derechos humanos, como defensor general de Yucatán. Como abogado postulante me ha tocado ver a diversas personas, así como a personas morales, personas físicas y morales, y cuando me ha tocado ver alguna afectación de sus derechos, pues he acudido a la Comisión de los Derechos Humanos de Yucatán a denunciar estas violaciones. Y como investigador y docente, pues como docente me ha tocado impartir diversas materias del doctorado de Derechos Humanos, un doctorado que más disfruto dar clase, de todos los que me han invitado a dar clase, y tratando siempre de estudiar los nuevos fenómenos de derechos humanos y de impartir esos conocimientos o difundirlos entre todo el alumnado de doctorado. Excelente, Rodrigo. No, pues muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia. ¿Y qué retos has tenido al momento de defender estos derechos humanos? Por ejemplo, ahorita que estamos en una contingencia sanitaria que pues tú sabes que ha impactado a todos los países, a todos los estados de la República por igual. ¿Qué retos has tenido como abogado al defender estos derechos humanos en esta contingencia? El principal reto, Ángel, es el acceso a la justicia. Actualmente, todos los tribunales se encuentran cerrados, clausurados por la contingencia, lo cual ocasiona en cierta manera una violación a los derechos humanos de todos mis clientes, el derecho de acceder a una justicia, porque actualmente no pueden acceder a justicia o su justicia se encuentra parada. Justicia que no es pronta y expedita no es justicia. También tiene que ver, uno de los retos más importantes tiene que ver con las detenciones arbitrarias. Hoy en día la autoridad, los encargados de detener a las personas, pues no respetan sus derechos cuando los detienen, lo cual tiene como consecuencia pues, que dichas personas puedan obtener su libertad a pesar de que puedan ser responsables de algún delito. Tortura. Como servidor público me tocó ver este fenómeno muy de cerca. Es un fenómeno que nos afecta mucho, el fenómeno de la tortura en nuestro estado, en todo México, de las personas detenidas. El tema de las cárceles, muchas de las personas que yo defiendo pues están detenidas en la cárcel y obviamente las condiciones que tienen en estos centros carcelarios, penitenciarios, pues no son las óptimas, no son las mejores, no son las que en su momento deberían tener, violándoseles sus derechos humanos. El último y más importante que me gustaría decirte, los procedimientos abreviados, el cual una persona que cometió un delito y quiere obtener su libertad en muchas ocasiones, quiere irse un procedimiento abreviado, es decir, reconocer el delito para que pueda obtener un beneficio. Pero esos beneficios están monopolizados por el Ministerio Público, el cual si el Ministerio Público no quiere, no te lo da y violenta tus derechos humanos. Estos son algunos. Oye, Rodrigo, nos hablabas de tortura. Ese es un tema que yo sé que te apasiona y que te emociona hablar del tema. Digo, obviamente es muy grave, pero académicamente es muy interesante, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir? ¿En México estamos muy mal en materia de tortura? Claro, de hecho, existen relatores especiales que se dedican a ir a las cárceles, a ver, un relator especial, a ver cuáles son los estados o las condiciones de estos centros penitenciarios. Hay dos delitos, el de la tortura y el maltrato de las autoridades, que no tiene que ver con tortura, pero sí se le da a las personas, que son temas muy importantes para investigar. No te olvides que cuando tú torturas a una persona, ¿cuál es la finalidad? Que reconozca algún hecho para que se vaya a la cárcel. Es decir, se le pasa por encima de lo más importante que tiene el ser humano, de su dignidad, torturándosele de todas las maneras posibles, tanto físicas como psicológicamente, para obviamente obtener algo en contra de esta persona. Entonces yo creo que ese tema, el de la tortura, es un tema que se debe de trabajar mucho en nuestro país para encontrar soluciones. Excelente, Rodrigo. Y hablando de todo este trabajo que hace falta todavía que hagamos como sociedad, ¿tú crees que aún faltan muchos derechos por ser reconocidos en el ámbito del derecho penal? Más que ser reconocidos, yo creo que siempre decimos que el papel, que las leyes son perfectas. ¿Qué no es lo perfecto? Las personas que las aplican. Los derechos ya están establecidos, ya están en las leyes. Lo que falta es que los operadores de justicia estudien, se capaciten y los apliquen rigurosamente, que eso es lo que nos está fallando en nuestro país. Más que falten derechos por ser reconocidos, faltan personas por reconocer esos derechos.
Fíjate qué interesante, ¿no? Y sobre todo, digo, vivimos en un país donde la impunidad está en los índices más altos a nivel mundial, ¿no? Es preocupante sobre todo ese panorama que nos das. Y pues no sé, Rodrigo, si pudieras comentarnos algún último mensaje que pudieras darle a la audiencia. Pienso, por ejemplo, en aquellos que son abogados como tú, en aquellos que están en el Poder Judicial en este momento, enfrentando todos los retos tan diferentes y diversos que nos está tocando en este periodo de contingencia. Pienso en los estudiantes de Derecho. ¿Qué último mensaje podrías dejarle a todos ellos, a todos los involucrados en el ámbito jurídico? Hay una frase que me gusta mucho de John F. Kennedy que nos dice que los derechos de todos los hombres son disminuidos cuando los derechos de un hombre son amenazados. Es decir, no hace falta más que derechos humanos, humanos derechos. Entonces, a los aplicadores del sistema les diría, estudien, capacítense, prepárense, y a los estudiantes no se queden con un no cuando se trata de derechos humanos. Sigan avanzando y sigan defendiendo a sus clientes para lograr una verdadera justicia. Excelente, Rodrigo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo sé que tu agenda siempre ha estado muy apretada, pero gracias por abrirnos unos pequeños minutos para poder platicar. Sobre todo en esta organización, te comparto un poco, esta organización existe ya desde hace más de 90 años, como decíamos al inicio del programa. Esta organización ha tenido la oportunidad de capacitar a través de su sistema educativo a más de 5,000 empresas en materia de comunicación y liderazgo. Y qué importante es que le demos espacio y eco a este tipo de temas como lo son los derechos humanos. Así que en verdad, muchas gracias por tu participación en este día y pues esperamos tenerte muy pronto en alguna otra actividad que realicemos dentro de Toastmasters International y pues estoy seguro de que seguiremos sabiendo mucho de ti y del trabajo que realizas en todas las organizaciones, en tu despacho y con todas las instituciones con las que sabemos que te vinculas. Perfecto, Ángel. Muchas gracias. Y de nuevo, cuenta, saludo a todos los miembros de la asociación y que sigan haciendo estas actividades que nos dejan mucho a nosotros como sociedad, pues para temas de liderazgo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Hasta luego. Cuídate mucho. Hasta luego.